titulares. México pide que Ecuador sea suspendido de la ONU hasta que ofrezca una disculpa pública reconociendo la violación al derecho internacional. La Procuraduría General presentó acusación particular contra los 51 procesados en el caso Metástasis y reconoce al Estado como víctima de infracción penal. Al menos 6 víctimas mortales dejan ataques armados registrados en Manta y Portoviejo en las últimas 24 horas. Y en las noticias del mundo, Haití continúa sumido en el caos y la violencia. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos. Esta tarde se llevará a cabo la audiencia por el recurso de habeas corpus solicitado a favor de Jorge Glass. Por su parte, México solicita suspender a Ecuador de la ONU hasta que se emita una disculpa pública. De momento, iniciamos en exteriores con Cristian Arias, quien nos reporta desde la urbe porteña. Adelante, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, estamos en la ciudad de Ayetel, en el norte de Guayaquil. Delegados del CNE, Consejo Nacional Electoral, de la Junta Provincial del Guayas, están acá en esta ciudadela para llegar hasta un domicilio donde una persona participará de lo que es el simulacro del voto en casa. Parte de la planificación que desarrolla la Junta Provincial para que este proceso de que las personas con discapacidad, el 75% de discapacidad, tengan el beneficio de poder sufragar en su domicilio, sea un éxito, es precisamente este ejercicio que se hace hoy a manera de simulacro, para conocer las rutas, ver las contingencias que podrían enfrentar en el camino y coordinar el trabajo con la Agencia de Tránsito y Movilidad para aquello del tráfico vehicular y con la Policía Nacional también, que acompaña a cada una de las delegaciones a fin de mantener el orden y la seguridad. Nosotros estaremos llegando al interior de uno de los domicilios para conocer cómo se desarrolla el proceso y compartiremos ese informe con ustedes más adelante cuando retomemos el contacto. Por ahora volvemos a estudios. Gracias, Cristian, y así es, ya más adelante estaremos retomando la comunicación para que tú nos sigas informando al respecto. Pasamos a la provincia de Manabí, y es que después del estado de excepción, las Fuerzas Armadas crearon la Fuerza de Tarea Conjunta para continuar con las operaciones militares. Vamos a pasar a exteriores con nuestro compañero Willy Quinde para que nos dé a conocer cuáles han sido los resultados de estas intervenciones. Adelante, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José, amigos televidentes de Noticias Oromar. Estamos desde el Fuerte Militar Manabí. En esta brigada, justamente, una vez que ha culminado el estado de sección, vamos a conocer cuáles han sido los resultados de las Fuerzas Armadas en la provincia de Manabí. General, el jefe de operaciones de la Fuerza Tarea Conjunta que tiene la provincia, ¿cuáles han sido los resultados de estos operativos? Buenas tardes. Como resultado de todas las operaciones ejecutadas durante el estado de excepción, han sido muy buenos en el número de 95 armas cortas, 59 armas largas, 350 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, más de 4.000 municiones de varios calibres, entre los resultados más importantes que puedo resaltar de estas operaciones durante los estados de excepción. Bueno, ha terminado el estado de excepción, ojo, pero no ha terminado el conflicto interno, y además se ha creado la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas que va a seguir operando en Manabí, ¿no? Así es, como resultado de una reapreciación que realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y dadas las circunstancias últimas, que como es de conocimiento público, lo acontecido en Puerto López, sobre los 5 muertos como resultado de enfrentamientos entre bandas criminales, se creó esta Fuerza de Tarea Conjunta que se le denominó con el nombre de la provincia. Estamos para ejecutar, masificar e intensificar las operaciones militares de nuestra competencia, asimismo sin olvidarnos que el decreto 218, promulgado el 7 de abril, sigue reconociendo el conflicto armado interno o conflicto no internacional y que nos da la parte legal para poder seguir realizando las operaciones. Entonces, el objetivo del Comando Conjunto de crear esta fuerza aquí en la provincia ha sido para garantizar la seguridad que la ciudadanía anhela, trabajar en paz, vivir en paz, con la seguridad que requiere
todos los días el pueblo ecuatoriano y de particular el pueblo manaba. Muchas gracias, general. Gracias a usted. Perfecto, ahí está entonces la información, amigos televidentes de Noticias Solomar. Resultados de lo que fue el estado de sección de las Fuerzas Armadas, de los operativos realizados en la provincia de Manabí, y se mantiene este trabajo de los uniformados. No es que ya terminó el estado de sección, los militares van a los cuarteles, no, siguen en tareas de trabajo justamente en las principales calles de los 22 cantones que tiene la provincia de Manabí. Con esta información regresamos a Estudios Centrales, ya estaremos pidiéndole el paso nuevamente a María José para tener más información desde exteriores. Adelante. Gracias, Willy, por lo que nos comentas a esta hora de la tarde. Y bueno, nosotros desde Estudios continuamos generando más información. Contarles que México presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción a su embajada en Quito. Alicia Bárcena, canciller de ese país, indicó que se solicitó suspender a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita. Tras la resolución de la Organización de Estados Americanos de condenar la irrupción a la Embajada de México, las autoridades ecuatorianas reaccionaron. Luego de que se conociera que la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobara una resolución de condena por la irrupción en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión, varias autoridades de nuestro país reaccionaron. La canciller Gabriela Sommerfeld, por ejemplo, aseguró este miércoles que a pesar de todo, Ecuador seguirá haciendo conocer en foros internacionales su versión sobre la incursión política a la Embajada de México en Quito. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen de soluciones. De su parte, el viceministro de Gobierno Esteban Torres aseguró que la resolución de la OEA es justamente lo que se esperaba. Creo que lo que ha pasado hoy en la OEA es justamente lo que esperaba el gobierno. Este es un partido en donde se empata, no se va a ganar, se tiene que empatar y hacia allá vamos. Ahora, ¿cómo ir restableciendo las relaciones con México, viceministro? Bueno, somos países hermanos, amigos, el impasse que se ha dado se tiene que superar y por eso ese es el llamado que se hace no solo a los organismos internacionales, sino también a la interna, ¿no? La OEA, en su resolución, además reafirmó que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están anunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En este sentido, Sommerfeld calificó a la decisión como justa, porque se habla en la resolución del mal uso de las sedes de las misiones diplomáticas. Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador pedirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. La canciller ecuatoriana al final señaló que el gobierno del presidente Daniel Noboa siempre está dispuesto a dialogar con todos los países para encontrar soluciones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Solomar. Ahora revisamos antecedentes de ataques en las delegaciones diplomáticas de la región. Nuestro compañero Fabián Santana nos ha preparado una cronología. Durante mucho tiempo se ha dado por hecho la inviolabilidad de las embajadas.
Sin embargo, varios casos han dado lugar a denuncias de violaciones del derecho internacional y denuncias de que se contravino la Convención de Viena, que establece la inmunidad de las misiones diplomáticas. El 11 de diciembre de 1961 fue asaltada la embajada ecuatoriana en La Habana, cuando ciudadanos intentaron ingresar a la sede diplomática para pedir refugio, pero la Guardia Cubana abrió fuego matando a 3 personas. El 13 de febrero de 1981, durante la presidencia de Jaime Roldós, la embajada de Ecuador fue cercada por las fuerzas del régimen totalitario de Castro. Este caso se dio cuando una familia de apellido Delgado llegó a refugiarse. El gobierno de Ecuador les concedió asilo, pero el régimen castrista ingresó a la embajada ecuatoriana y los tomó prisioneros. Otro de los antecedentes sobre el asalto por la fuerza de sedes diplomáticas fue en Montevideo, cuando la dictadura tomó la embajada de Venezuela el 18 de junio de 1976. La maestra uruguaya Elena Quinteros fue sacada por las fuerzas militares uruguayas de la embajada de Venezuela en Montevideo, cuando trataba de pedir asilo en esa legación. Horas después fue asesinada. Este caso provocó la ruptura de relaciones entre ambos países hasta 1985. 13 de julio de 1990, 4 policías cubanos entraron en el patio de la embajada española, en La Habana, y sacaron por la fuerza a un joven al que perseguían y que probablemente iba a solicitar asilo. 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del grupo terrorista peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru retuvieron a más de 800 personas en el domicilio del embajador japonés en Lima. La guerrilla liberó a casi todos ese mismo día y permaneció en el edificio con 72 rehenes hasta el 22 de abril siguiente, cuando un comando del ejército peruano asaltó la legación, operación en la que falleció uno de los secuestrados y los 14 terroristas. 19 de junio de 2012, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se refugia en la embajada de Ecuador en Londres, huyendo de una petición de extradición de Estados Unidos. Tras mantenerlo en asilo durante 7 años, Ecuador retiró la protección y es detenido en la embajada por la policía británica. Fabián Santana, Noticias Oromar. La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en contra de 51 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Recordemos que en ese listado se encuentra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Mayra Salazar, ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, y Ronnie Aliaga, ex legislador por la Revolución Ciudadana. En este sentido, la entidad solicita que en sentencia se ordene el cumplimiento de medidas de satisfacción y de la reparación material que corresponda. En otro tema, el ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, reveló la relación que tenía el expresidente de dicho organismo, Wilman Terán, con Rafael Correa. Javier Muñoz es vocal del Consejo de la Judicatura y uno de los 3 implicados en el caso Independencia Judicial. Rindió testimonio anticipado este miércoles en la Corte Nacional de Justicia junto a otros 2 testigos, Marcela Vaca y Alex Palacios. Ahí hizo varias revelaciones. Él aseguró haber conocido al expresidente Rafael Correa por intermedio de los jueces Byron Guillén y Luis Rivera. En el encuentro, Correa le habría solicitado que apoye a Wilman Terán, presidente de la Judicatura, a cambio de respaldarle ante un eventual juicio político en la Asamblea Nacional. Además, señaló que el exmandatario tenía un plan de retornar al Ecuador si se aprobara un recurso de revisión en el caso Sobornos. Si le aceptaban, el caso se caía, porque se anulaba la sentencia y Correa podía volver. Por otro lado, a decir de Muñoz, uno de los temas de la agenda era la destitución de la fiscal Diana Salazar. El exvocal desconoce los motivos, pues no acudió a la reunión en la que abordaron ese tema, porque no estaba de acuerdo, aunque aseveró que Wilman Terán y Rafael Correa coordinaban acciones para suspender a la fiscal Diana Salazar. Y que ya estaba todo un informe hecho para poderla suspender a la fiscal general de la Nación. Y ese mismo día Wilman Terán me lo pone a Rafael Correa, donde Rafael Correa me dice, tienes que apoyar en ese punto. Lo cual yo no dije nada ahí, esperé leerlo, no estuve de acuerdo. Wilman Terán se fue, se quedó hasta dormido en esa sala 9 del piso ejecutivo, un rato lo dejé dormir, de ahí cogió la computadora, se fue y dijo, voy a convocar para la tarde. ¿Qué día fue, señor abogado, en la convocatoria? Fue el día 29 de mayo de 2023,
es donde él me entrega la laptop para que la lea sobre el informe que este señor Liberton Cuevas Jiménez había hecho para suspender a la fiscal. Yo no estuve de acuerdo con eso. El exvocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, también cuestionó el rol de Wilman Terán como titular de la Judicatura, porque se habría transformado en un dictador. Le dimos mucho poder en el Pleno, porque la visión era transformar el sistema judicial, no que se apodere como lo hizo, enfatizó Muñoz. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Los reservistas militares asistirán a un reentrenamiento desde el sábado 13 hasta el martes 23 de abril tras una convocatoria de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los reservistas son quienes brindan apoyo a las operaciones militares y según un acuerdo ministerial se necesitan 1.800 uniformados de este grupo para completar las filas de las Fuerzas Armadas para la consulta popular del 21 de abril. Esto debido a que el personal militar permanentemente está desplegado en las cárceles por el contexto del conflicto armado interno que atraviesa el país. Y desde esta mañana, agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión ejecuta el mega operativo Gran Libertad 3. Esta tarea de inteligencia se realiza simultáneamente en 5 provincias del país. Entre ellas se encuentra Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha. Hasta el momento se sigue desarrollando dicho operativo, por lo que no se han dado a conocer los resultados finales. (12:17), amigos televidentes, y mucha atención porque esta mañana se cumplió el simulacro para el voto en casa en la ciudad de Guayaquil. Delegados de la Junta Provincial llegaron hasta domicilios ubicados en diferentes sectores. Cristian Arias, en este momento, nos cuenta más acerca de este proceso. Adelante, compañero. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos en el norte de Guayaquil, en la ciudad de La Yetel, específicamente en el domicilio de don Luis Freire. Él es una persona de 94 años quien ha participado del simulacro que la Delegación Provincial del Guayas, del CNE, ejecutó hoy sobre el voto en casa. Don Luis está allí, hace un momento vimos todo el procedimiento, como él hacía el ejercicio, ¿no? Él ejercía su derecho al voto en esta acción que sirve y forma parte de la planificación que el CNE, en la Junta Provincial del Guayas, tiene previsto para la jornada electoral de la consulta popular. Estoy con la abogada Rosa Tapia, directora de la Dirección Provincial. ¿Qué elementos adicionales están contemplados dentro de esta planificación para que se cumpla el voto en casa dentro de la normalidad? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, efectivamente, dentro del tema del simulacro de voto en casa se hace coordinaciones previas con la Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Agencia de Tránsito Municipal, con la finalidad de que en las 11 rutas como tal estemos facilitando este voto a aquellas personas que tienen el 75% de discapacidad y que hayan cumplido 50 años de edad. Son personas que previamente se inscribieron para tener este beneficio. En total son 59, me parece. Sí, efectivamente son 59 personas, 32 de género femenino y 27 personas masculinas. Ya, hay el debido acompañamiento de Policía Nacional, incluso está previsto Fuerzas Armadas también para mantener el orden y la seguridad. Policía Nacional es la institución pública que nos acompaña en este tipo de voto, que es el voto en casa, y con la colaboración también de cada una de las agencias de tránsito municipales o la Comisión de Tránsito del Ecuador. La Comisión de Tránsito para aquello de llegar a cada punto y recorrer la ruta. Ustedes han acompañado una de las 11 rutas establecidas. Sí, para el día de hoy tenemos 11 rutas establecidas, 8 aquí en el cantón de Guayaquil. Y la Comisión de Tránsito es la que nos acompaña durante el despliegue desde el Cantón Guayaquil hacia el Cantón de Milagro. Y en Milagro ya nos interactuamos directamente ya con la Agencia de Tránsito Municipal de Milagro. Muy bien, muchas gracias, es la abogada Rosa Tapia. Don Luis está aquí, está contento, está satisfecho de haber participado. Sí, estoy satisfecho por haber cumplido mi obligación de ciudadano, haber votado.
94 vueltas al carrusel de la vida. 94 vueltas. Muy bien, lo veo muy bien, lo felicito. Don Luis queda satisfecho, él está acá en su casa, acompañado con su hija, el proceso ha culminado, van a continuar en otros lugares y se espera pues que la planificación se cumpla para que todo se desarrolle con normalidad. Hasta aquí nuestro informe, ustedes tienen más en estudios. Gracias, Cristian, por lo que nos comentas desde la urbe porteña. Amigos televidentes, con esta información damos paso a nuestros consejos comerciales. Enseguida retornamos con más. (12:25). La situación energética de Ecuador sigue siendo incierta. Los dos reservorios más grandes del país se acercan a los niveles mínimos, poniendo en riesgo la operación de las centrales hidroeléctricas. Mientras que Colombia reduce de 5 y 6% a 1% la capacidad de venta de electricidad a Ecuador, el embalse de Mazar, que es el más grande del país, registró 2.115,89 metros sobre el nivel del mar, acercándose a sus puntos mínimos. Entre el 7 y el 8 de abril, la cota cayó unos 40 centímetros, poniendo en peligro la operación de la central hidroeléctrica de Mazar, cuyo nivel mínimo es de 2.115 metros sobre el nivel del mar. El riesgo es que con el mínimo de cota la central solo podría operar con una de las dos unidades de generación que posee, cada una con capacidad de 85 megavatios. Para variar, el embalse de Amalusa, el segundo más grande del país y que abastece a la central hidroeléctrica de Paute, llegó el pasado 8 de abril a 1980,79 metros sobre el nivel del mar, es decir, solo 3 metros por encima de la cota mínima. Paute es la segunda hidroeléctrica más grande del Ecuador con 1.100 megavatios de potencia. La primera es Coca-Cola Sinclair con 1.500 megavatios. Cabe señalar que en octubre de 2023, cuando se dispusieron los cortes de luz a nivel nacional para racionar el recurso, los embalses se registraron niveles similares a los actuales. Es que el escenario energético sigue siendo crítico, pues pese a que Ecuador también tiene 1.745 megavatios de termoelectricidad instalados, el parque termoeléctrico no opera con toda su capacidad. Esta situación recuerda que la crisis eléctrica en Ecuador no ha terminado y que aunque las autoridades del sector aseguran que no habrá cortes de luz, no descartan las denominadas desconexiones de emergencia. Tania Loor, Noticias Oromar. En otra información, Estados Unidos recordó que Ecuador aún no es beneficiario del estatus de protección temporal, también conocido como TPS por sus siglas en inglés, para los ecuatorianos que estén en ese país en condición migratoria irregular. Esto pese a que en enero pasado la canciller Gabriela Sonnenfeld solicitó al país norteamericano que lo conceda ante el contexto del conflicto interno armado que enfrenta el país. Recordemos que el estatus de protección temporal puede ser concedido cuando una nación atraviesa por ciertas condiciones que impiden que sus ciudadanos regresen a su país temporalmente de manera segura. Al no ser Ecuador aún beneficiario, la dependencia diplomática aconseja que no se pague por falsas asesorías ni en procesos de precalificación. 12:34 y mucha atención porque luego del asesinato de una persona ocurrido la tarde de ayer en la parroquia Andrés de Vera de Portoviejo, la Policía Nacional ejecutó un operativo y logró capturar a 5 de los presuntos responsables. Volvemos a exteriores con nuestro compañero Willy Quinde para que nos brinde más información. Adelante, Willy. Muy bien. Muchas gracias, María José. Sí, retomamos el contacto exactamente las 12:34 en vivo e indirecto desde la Policía Nacional para conocer un poco más del operativo que se realizó luego de una muerte violenta ocurrida la mañana y tarde, más bien la tarde de ayer en la ciudad de Portoviejo. Coronel, estamos con el jefe de la zona de Manabí, justamente, y Santo Domingo Los Áchilas, Coronel Vaca. ¿Cómo está? Buenas tardes, para que nos dé a conocer justamente estas operaciones que realizó la Policía Nacional, donde logró capturar a los integrantes de esta presunta organización delictiva que se dedican al sicariato. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, labores básicas de inteligencia y obviamente a través de una alerta del ECO 911, la Policía Nacional activó el código 3 en el sector donde funciona LEA y efectivamente pues la ciudadanía trabajando de la mano con la Policía Nacional dio los primeros indicios que apuntaron al vehículo en donde los antisociales habrían cometido su acción criminal.
Minutos más tarde, personal de la Policía Judicial, articulado con DINASED y el resto de unidades, tanto del eje preventivo, investigativo y de inteligencia, dan con el paradero de 5 sujetos y el arma presuntamente homicida en este sector. Un trabajo bastante profesional, bastante comprometido, dio con el paradero 5 y obviamente pues se trataría de un tema vinculado con extorsiones. Efectivamente se ha cotejado información y se trataría pues de una organización criminal que estaría vinculada con el tema de extorsiones y que tiene que ver con la fuerza de intervención. Los resultados tienen que ver con la fuerza de intervención contra el delito de la extorsión. La Policía Nacional está realizando investigaciones en torno a todos estos delitos. Manta preocupa, ayer muertes violentas, hoy se repiten también la mañana 2 muertes violentas, coronel. ¿Qué pasa en Manta? Bueno, el común denominador de estas muertes violentas, primero lamentando la pérdida de una vida humana, pero también hay que tener claro que estas muertes violentas tienen como común denominador el tema del microtráfico, el narcotráfico y hay también pues aleatoriamente víctimas colaterales, pero en su mayoría es gente que está de alguna u otra manera relacionada con temas del microtráfico y con las organizaciones narcocriminales o terroristas que se las conoce hoy. El fondo o el tema o el común denominador sería pues disputas de territorio, el liderazgo entre la misma organización criminal y obviamente es necesario resaltar que la provincia de Manabí, a través del personal de DINASED, ocupa el primer lugar en resolución de casos. Tenemos bastante alto la resolución de casos y obviamente eso da la pauta de que las unidades en la subzona Manabí, el personal policial tanto del eje investigativo de inteligencia y el eje preventivo están totalmente comprometidos. Muchas gracias, coronel. A usted, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahí están las palabras del coronel Vaca, Fernando Vaca, desde la zona de la Policía Nacional, acá en la ciudad de Puerto Viejo. Vamos a regresar a Estudios Centrales, María José. Para la noche tenemos preparado una nota justamente de todos estos hechos violentos y las detenciones también que ha hecho la Policía Nacional sobre estos sospechosos de muertes violentas. Vamos a continuar en Estudios Centrales, exactamente las 12 horas con 38 minutos. Adelante. Gracias, Willy. En efecto, 12 horas con 38 minutos. Y bueno, a estos hechos se suma el crimen de 2 personas que fueron asesinadas en Manta esta mañana mientras se movilizaban en una camioneta. Revisemos. En horas de esta mañana, 2 ciudadanos fueron asesinados al interior de una camioneta gris cuando se encontraban en una estación de combustible ubicada en la vía Puerto-Aeropuerto de Manta, provincia de Manabí. Un motorizado se acercó hasta el vehículo y disparó en al menos 10 ocasiones. Las víctimas fueron identificadas como Espinal Cedeño Eddie Hernán, de 23 años, y Cedeño Bravo Leobaldo José, de 24 años. Autoridades confirmaron que no registraban historial delictivo. Nos entré en las cámaras para verificar la persona. Se habla de una persona que se encontraba en una motocicleta. Hasta ahora se ha recogido indicios balísticos, 13 casquillos. Está por verificarse si hay algún otros casquillos más. Con estos nuevos crímenes, el distrito de Manta, que comprende también a Jaramijó y Montecristi, suma un total de 83 muertes violentas en lo que va de este 2024. María Emilia Vera, Noticias Soromar. 12 horas con 39 minutos, amigos, en casa, momento de irnos a un corte comercial, pero ustedes continúen en nuestra sintonía porque la doctora Zuli García nos tiene importantes consejos y recomendaciones en el segmento Vida Sana. En breve retornamos. Una buena tarde, doctora, y muchas gracias por sus consejos. Ya en la parte final de este servicio informativo, amigos televidentes, presten mucha atención porque la Agencia Nacional de Tránsito habilitó 700.000 turnos para obtener licencias de conducir en todo el país. Este proceso lo pueden realizar profesionales como no profesionales desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de este año. Los usuarios que requieran un turno deben ingresar a la página www.ant.gov.es. Para quienes deseen obtener por primera vez o renovar las licencias de conducir no profesionales, el costo es de $68, mientras que para las licencias profesionales el costo es de $110.
Y con esto ya llegamos a la parte final de este servicio informativo. Ha sido un gusto poderlos acompañar. Más noticias a partir de las 9 de la noche. Pasen bien.